ustedes libres en la semana? Los miércoles también. A las 5 de la mañana. Porque como el 4, el lunes 4, yo voy a tener que estar en Chiriquí, en la vida. Así que me queda la alternativa de que la clase la demos por Team. Sí. Pero alguien entonces tiene que conectar aquí o lanzar la sesión para que me conecte por allá. Profe, pero se puede quedar en nuestra casa donde necesitamos venir aquí. Y nos conectamos. Digo, no sé. Digo, si se pueden quedar en su casa, perfecto. A las 5:50 nos conectamos. ¿Puede ser? Ok, eso es más fácil todavía. Sí. Más fácil. Ok, perfecto. Ok, entonces puedo salir. Pero, ¿qué sería? El mismo lunes. El mismo número. El mismo lunes. El mismo lunes, porque la otra alternativa, por eso preguntaba el día, porque entonces podría pasar la clase del lunes para el día que estuvieran libres. Pero si están en su casa, pues perfecto. Igualmente tenemos que venir acá porque tenemos clase después. Y entonces la comunidad usando de aquí. ¿Comunidad qué? Aplicación. Pero es este lunes. El 4 de mayo. Ese está frente porque el anterior es libre. En todo sistema, yo necesito medir el flujo. ¿Por qué razón? El producto que estoy haciendo no puede quedar ni salado ni con demasiado dulce. Tiene que estar en el punto correcto. Para yo poder saber qué cantidad le debo añadir de un químico determinado, entonces debo saber qué cantidad, qué volumen, qué caudal es el que tengo. Y para eso entonces tengo que utilizar el medidor de flujo. En hidráulica, mecánica de fluido, pues mencionamos de que para las tuberías existe una cantidad enorme de medidores volumétricos, medidores electrónicos, etc. Igual entonces podemos emplear para un sistema abierto, para un canal, un medidor de flujo, el cual puede ser por un vertedero lateral, vertedero de pared delgada, de pared gruesa, un vertedero en B, un vertedero rectangular, con contracciones, sin contracciones, de cualquier modo.
podemos utilizar un resalto hidráulico también para medir flujo. Entonces, veamos qué es lo que más comúnmente utilizamos. Utilizamos lo que ya se conoce como canaletas parcha, que tiene una similitud con el venturímetro. Es lo mismo que el venturímetro lo usamos para tuberías, sistema de baja presión. Y la canaleta parcha la vamos a utilizar para medir flujo en canales, sistemas abiertos. Así como el Venturi, pues en una canaleta parcha vamos a tener una sección que va a ser recta, que es la que va a estar unida al canal, una sección convergente, una sección recta, que es la garganta que llamamos, y una sección divergente, que nuevamente pues se va a encauzar al diámetro del tubo, perdón, al ancho del canal. Al ancho del canal. Los medidores o las canaletas parcha pues se designan por la dimensión que tenga la garganta. Y vamos a ver algunas dimensiones o características porque van a presentar estos medidores. Hay dos condiciones sobre las cuales se puede presentar o manejar la canaleta parcha, ya sea que sea descarga libre o descarga o que vaya a estar ahogado. En la descarga libre, pues el flujo puede continuar, puede verter libremente en la salida sin ninguna interferencia del flujo que se encuentra adelante. En algunas ocasiones, pues ese nivel o en el punto donde estamos desembocando con la canaleta parcha tiene una altura o un nivel de agua superior al que tengo en la misma canaleta. Entonces hay una interferencia porque el agua no puede salir libremente expuesta. ¿Por qué? Porque tengo un obstáculo. Es diferente si esa puerta existe o no existe. Si existe, tengo que empujarla para abrir. Tengo que hacer algo. Si no existe, pues no interfiere, no tengo que hacer ningún esfuerzo para salir. Ese es más o menos el concepto que tenemos aquí. Esto es lo que es una canaleta parcha. Aquí tengo el canal, tengo la conexión, tengo la sección convergente, la garganta, la sección divergente, y aquí donde se produce el ahogamiento o la descarga libre. Si mi nivel de agua, aquí por ejemplo lo que estaríamos mostrando sería descarga libre, o sea, no hay interferencia del flujo en esta sección, puede salir libremente. Pero si aquí yo tuviera que el nivel de agua viniera por esta zona, podríamos decir, aquí a este nivel, entonces este nivel de agua no estaría aquí, estaría por lo menos a una altura dentro de mi canal, dentro de mi canaleta, y eso interferiría o tiende a restringir la salida del flujo. En las canaletas parchas, pues lo que vamos a tener es una especie de una regla, podríamos decir, puede ser esa condición, en la cual podemos entonces, según el nivel de agua, leer en escala. Y esa altura es la que me va a permitir a mí entonces conocer cuál es el caudal, dado que se ha desarrollado la ecuación para determinar el caudal en función de las alturas de agua que vamos a tener en esa canaleta. Aquí tenemos una sección en planta y acá un perfil
de lo que es una canaleta parcha, en donde se mantienen las mismas características, ya sea para un canal pequeño o un canal grande. Aquí pudiera yo tener mi regla o mi escala de lectura para tomar las alturas. Sin embargo, al colocar aquí una regla o algo pues para medir altura, lo que voy a tener entonces el flujo o la altura en este contorno aquí se ve interferida. Que no voy a tener la escala real, la lectura real. Por eso entonces es que se desarrolló en colocar aquí un orificio en la parte en el fondo y un pozo en donde el nivel de agua que tengo aquí y el nivel de agua que tengo acá va a ser el mismo. Y aquí pues voy a tener un sistema tranquilo, por lo que entonces me es mucho más fácil tomar la lectura aquí que hacerlo en este punto. Cuando yo tengo descarga libre, es decir, que el nivel de agua aquí a la salida de este nivel estaría como quien dice por acá, para que no tenga interferencia, porque el agua aquí sale libremente, el chorro sale libre. Basta con tener una sola lectura. Cuando tengo un sistema sumergido, como en este caso, que aquí en el canal pues, de desembocadura tengo aquí este nivel de agua, entonces necesito tomar una lectura aquí y la otra lectura pues en este otro punto o en el pozo que tenemos allá. Esto es lo que es la garganta, entonces lo designamos por la letra W. Aquí tenemos D, aquí tenemos la inclinación en planta que debe tener esta pared, así mismo que esta, y el punto de aplicación en donde debemos colocar el pozo o el lugar para tomar las lecturas y conocer entonces el caudal. Igual acá la salida, pues entonces tenemos la relación que debe tener la distancia C que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos D, tenemos A, W. Bien. En perfil, entonces tenemos aquí, pues, si vemos, esta sería B, esto sería F, y aquí tendríamos, pues, E. En esta parte que es la convergencia, tenemos entonces que esta debe ser la pendiente. O sea, esta pendiente aquí sería el contrario pues, a lo que tenemos acá en el canal. Aquí tendríamos una pendiente 0, esta sería un área recta, y acá vamos a tener entonces una pendiente favorable. Y aquí pues una pendiente que va a ser algo desfavorable, una contrapendiente. Esta condición que tengo me provoca que voy de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Por consiguiente, tengo un resalto hidráulico. No es que sí, puede que no. Hay resalto hidráulico. Resalto hidráulico que yo puedo aprovechar para inyectar en ese punto un químico y como es una turbulencia bastante considerable lo que se tiene ahí, pues eso me sirve entonces como punto de mezcla.
Pero necesito entonces conocer el caudal para poder saber la cantidad o el caudal de químico que necesito agregar para tener la solución adecuada. Porque como veremos más adelante en otros temas, cuando esté hablando de lo que es la coagulación, floculación, no puedo echar ni de más ni de menos. Bueno, puedo hacerlo, pero si echo de más estoy gastando dinero, y si echo de menos puede ser que no me funcione la chicha que estoy preparando. Y si no me funciona la chicha, lo que va a salir es lo que está pasando allí en Azuero. El agua no es potable. Aquí tenemos tablas ya prefabricadas, podríamos decir, para lo que son las canaletas. Aquí tengo las canaletas, tengo la garganta, que es por lo que en general se designa la canaleta, y esta tabla está en centímetros. O sea que aquí tengo 7.6 centímetros, 15, 30, 50, 75, 100 centímetros, o sea 1 metro, y aquí 1,50 m de ancho en la garganta. Y aquí entonces tienen ustedes las dimensiones de las variables que me conforman la canaleta. O sea que si yo quiero una canaleta de 6 pulgadas, 15 centímetros, utilizaría entonces o mandaría a construir mi canaleta con estas dimensiones. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo se hace el diseño? Supongo que el diseño de la garganta es en base al ancho del río que se quiere estudiar. ¿Cómo deciden que es favorable en ese aspecto? Bueno, recuerda que, en el caso de un río, pues difícilmente vamos a tener que vamos a estar utilizando el 100% del ancho. Vamos a hacer una contracción, vamos a poner unos diques, por así decirlo, y vamos a construir un vertedero o vamos a canalizar una sección para recoger el agua y hacer que venga hacia una canaleta parcha, o la metemos dentro de un canal para llevarla hacia algún punto y podemos hacer la medición allá en un punto cercano de la planta. Como mencioné anteriormente, en el caso de que el flujo sea libre, pues basta con tomar la altura en el punto. Si está ahogado, pues entonces tenemos que tomar una segunda lectura. O sea, ahí tal como lo dice, pues cercana a la sección final de la garganta. Si aquí está la garganta, esta es la garganta, pues aquí es donde se debe hacer la medición de esa segunda lectura. Mencionaba pues que podemos aprovechar el resalto hidráulico para producir una mezcla hidráulica. La relación de las mediciones de las profundidades de agua se llama pues el grado de sumersión. Para el caso de considerar una descarga libre, pues el grado de sumersión debe ser menor de 0.6. En el caso de que la canaleta pues tenga una dimensión menor de 30 centímetros, o sea 6 pulgadas. Y de 0.70 en el caso de que la sumersión pues varíe, perdón, 0.70 cuando la garganta, W, esté comprendida entre 30 centímetros y 2 metros y 2,50 metros.
Los pozos laterales, que se pueden utilizar como medidas auxiliares de medición, pues deben tener un diámetro que va a ser igual a la garganta, el ancho de la garganta, más 15 centímetros. Ventajas que presentan los medidores Parcha son su facilidad de construcción en sitio, bajo costo de ejecución, no hay sobreelevación de fondo, no hay peligro de formación de depósitos por materias en suspensión, ya que la velocidad pues es bastante alta, no hay sedimentación. Pueden funcionar con una sola lectura de medición, manejan sumergencias un poco elevadas en muchos casos. Hay de múltiples tamaños y múltiples materiales que se pueden emplear. Para efectos de conocer el caudal, pues podemos utilizar, vamos a decir, esta ecuación general, que el caudal es igual a una constante del medidor multiplicado por la altura o la profundidad de agua en el punto de medida, elevado a un exponente. Valor o ese exponente n, pues que anda alrededor de los 3 medios, o sea que esto viene siendo que 1.5. Si recuerdan ustedes, pues esa fórmula es muy parecida cuando tenemos vertederos rectangulares. Los vertederos triangulares, pues es a 5 medios. 2.5. En las calibraciones respectivas, pues estamos diciendo que esta n es aproximada a 1.5. Por aquí vemos, por ejemplo, que en esta fórmula pues salió que era 1.52. O sea, anda alrededor de los 3 medios, pero depende de cómo lo fabriquen, los diferentes manejos que pueda tener, pues puede ser un poquito más, un poquito menos. Otras investigaciones que le hicieron pues Acevedo y Acosta determinaron que esta podría ser también otra fórmula que podemos emplear para determinar el caudal. O sea que la constante K pues es de 2.2 multiplicada por W, que es el ancho de la garganta, por la altura elevada a las 3 medios. Aquí tenemos otras tablas, ya de tantas investigaciones y tantos estudios, porque esto no es un instrumento de medición nuevo, esto es bien viejo y bien práctico. Aquí tenemos pues los exponentes n y el coeficiente k para diferentes canaletas Parcha. Donde aquí tengo pues la garganta, aquí tengo esto en pulgadas y acá pues esto en pies. De modo entonces que el coeficiente n, pues dependiendo de la garganta, por ejemplo aquí, tendría 1.538. El valor de K, si es en el sistema métrico, pues sería 1.054, y si es en el sistema inglés, pues sería 6. Otra tabla pues también tiene su utilidad, porque aquí me está indicando las capacidades que tienen estas canaletas, donde por ejemplo la canaleta de 6 pulgadas, 15 centímetros, puede manejar un caudal mínimo de 1.42 litros por segundo y un caudal máximo de 252 litros por segundo. De modo que si yo tengo un caudal, pues entonces puedo utilizar esta tabla para venir y decir, este es el medidor que voy a utilizar, la canaleta Parcha de 9 pulgadas. Siendo de 9 pulgadas,
Entonces podría decir, bueno, aquí tengo la constante n, y ya sea que utilice métrico o inglés, pues aquí tengo mis valores de k. Ok, bueno, aquí me está hablando. Ok, esto es en centímetros. ¿Era qué? 9 pulgadas, ¿no? 9 pulgadas. Son 2 puntos, si fuera 2.5 sería 18, 4,5, 22. Bueno, con esta tabla aquí pues no me funciona porque estaría aquí en 22,5, más o menos. Así que lo más seguro entonces que tendría que utilizar la de 30 centímetros, que serían 12 pulgadas, o a menos que consiga la tabla que me permita pues para una garganta de 9 pulgadas, 22 centímetros. Okay. 30 centímetros es, okay. De 30 centímetros, que sería 12 pulgadas. Entonces tendría que ver, ok, esta no tengo las dimensiones específicas de la canaleta Parcham, así que la que tengo sería esta de 30 centímetros, 12 pulgadas, y aquí pues podría ver, bueno, si puedo utilizar esta que tiene este rango de flujo. Lo otro es que yo puedo adquirir, puedo comprar en algún fabricante que se dedique a eso, pues, y le diga, bueno, dame una canaleta Parcham que maneje tal y tal caudal. Entonces ya le dará ya esa canaleta calibrada, porque lo fabrican y eso viene de venir certificado, ¿no? Con su constante N, su K, etc. Y podré utilizar esa, pero si no, si las voy a construir en sitio, pues entonces puedo proceder con estas tablas para desarrollar, construir mi canaleta Parcham. Desde el punto de vista práctico también, tenemos por ejemplo de que generalmente o muchas veces el personal que está operando la planta en ciertos lugares bastante distantes, pues no es un personal altamente calificado. Entonces, decirle por ejemplo, bueno, maneja esta ecuación de K por Q elevado a la N, que va a ser puede ser bastante engorroso para ellos, ¿no? Sobre todo pues donde muchas veces se acaso han llevado a un nivel de primaria. Pero podemos desarrollar esta gráfica. Esta gráfica no es más que U, K, H elevado a la N para un determinado medidor Parcham. Entonces yo puedo desarrollar aquí mi tabla. Tengo aquí H y aquí tengo U. Bueno, aquí tengo los valores de H y aquí desarrollo mi fórmula para tener los valores del caudal. Tomo esto de aquí y hago mi gráfica. Y eso es lo que le entrego a él. Y le explico, bueno, si la lectura de la regla es de tantos centímetros, vamos a decir 30. Vienes aquí y en este caso pues tengo para una canaleta parcial de 3 pulgadas y de 6 pulgadas. Vienes aquí, intersectas y te vienes a leer acá pues cuánto es el caudal. Por supuesto que yo pudiera añadir muchas más líneas aquí para que la precisión o la lectura sea más fácil para ellos. O también pues puedo darle esta tabla.
Puedo darle las dos cosas, la tabla y la gráfica, en donde si él puede decir, bueno, entro con una lectura aquí de 30 centímetros y aquí pues entonces puede tener un caudal de tanto, ¿no? Pone 50, lo que sea, 50 unidades, lo que sea. Puedo tener esas dos alternativas, darle una gráfica o simplemente darle la tabla. ¿Sí? Si vemos aquí un Venturi, lo único que este está trabajando sobre un sistema cerrado, un tubo, y lo que tenemos allá pues es un sistema abierto, o sea que lo que hacemos es cortarlo, como que dice, claro, no en este eje, sino lo cortamos longitudinal. Igual tenemos la sección convergente, la garganta y la sección divergente. Y tenemos aquí pues los dos puntos para colocar un manómetro diferencial y obtener esa recta H y conocer pues el caudal. En el caso de sistema que podamos tener en tuberías, pues tenemos aquí medidores de flujo volumétrico, flujo másico. Aquí para diferenciales de presión tenemos la placa de orificio, las toberas, los Venturi, el tubo Pitot. De área variable tenemos los rotámetros. En velocidad pues tenemos turbinas, ultrasonidos y otros sistemas que se han desarrollado en base a la tecnología y la electrónica. Podemos utilizar la turbulencia que produce el agua para tener el efecto Doppler, hacer mediciones electromagnéticas y transformar esas vibraciones, esas tensiones mediante sistemas electrónicos, pues data numérica que podemos leer. En donde llevamos pues la conexión a este sistema, estas pantallas, y aquí podemos tener las lecturas inmediatas del caudal ya transformado en volumen por unidad de tiempo. ¿Cómo elijo un medidor? Bueno, tengo que ver qué rango de flujo es el que voy a manejar. Para que mi equipo, para que mi medidor pues se enmarque dentro de ese rango. Debo establecer qué grado de precisión voy a tener. Si tengo una inexactitud muy alta, 15 o 20%, pues no puedo trabajar con eso. ¿Se imagina usted que le estén inyectando una venoclisis y le pongan una medicina y le pongan más de lo que debe ser? Una concentración mayor. Bueno, puede ser que no le haga nada, pero también puede ser que lo mate. O lo contrario, que no le den la cantidad suficiente. Entonces usted el cuerpo no reacciona. La pérdida de presión, el tipo de fluido que estamos manejando. Si es un líquido, es un gas.
Si es un ácido, como sería el sulfato de aluminio, el sulfato de aluminio es un ácido. Yo no puedo estar utilizando cualquier tipo de tubería ni cualquier tipo de medidor. Tengo que utilizar un material que sea resistente al ácido que estoy manejando, que generalmente será acero inoxidable. Eventualmente tenemos que estar haciendo calibraciones de los equipos, porque se van a perder la exactitud. El tipo de el sistema de orificio, ¿en qué consiste? En una placa que vamos a colocar. Le hacemos un orificio. Esto es la placa de orificio, el medidor de orificio. Una placa, la cual le hemos hecho una abertura en el centro, con un bisel, y esto pues lo dejamos para efecto de poder manejar e instalar la placa en la tubería. O sea que yo puedo entonces aquí manejarla para colocarla adecuadamente, centrada. Y aquí pues tengo los puntos a través de los cuales voy a colocar mi manómetro diferencial para medir el diferencial de presión, llevarlo a mi fórmula y conocer el caudal. Aquí ya viene un medidor de orificio pues con su sistema instalado de calibración y lectura directa. Un orificio múltiple, una placa múltiple que se puede emplear también. Y aquí tenemos la derivación de la ecuación para las placas, los orificios. Tengo aquí mi punto de medición, voy a tener el diferencial de presión, hago mi ecuación de energía entre los dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Aquí tengo mi ecuación teórica de Bernoulli. Generalmente esos medidores los vamos a colocar horizontales, de modo que la diferencia de elevación es 0. Tengo velocidad en ambos puntos y por continuidad puedo entonces transformar esta velocidad en términos de esta por la relación de los diámetros o viceversa. Cualquiera de las dos, podemos ir en ambos sentidos. Y me quedará entonces el diferencial de presión, lo que está aquí, que sería igual al diferencial de energía cinética. Y finalmente me queda una ecuación, vamos a decir, de este tipo. Okay. Acá me queda esto, en donde tengo que considerar los efectos, porque no estoy considerando pérdida, estoy trabajando de manera teórica. Entonces tengo que considerar el efecto que se produce de este flujo al pasar a través del edificio, y me crea aquí unas zonas en donde se produce, como quien dice, pues una contracción del área. Entonces tengo un coeficiente que sería el coeficiente de velocidad, y tendría un coeficiente de contracción del área, que estos dos pues los puedo resumir en el coeficiente de descarga, que es lo que tenemos aquí. Aquí tengo el área, aquí tengo la velocidad por área de la caudal, y tomando en cuenta por el coeficiente de descarga producto de la pérdida de energía y las contracciones que se dan en el ensanchamiento y reducción del sistema. Tenemos tablas que me permiten pues conocer, vamos a decir, en función del número de Reynolds. Tengo aquí el número de Reynolds, y acá tengo pues los coeficientes, y esos coeficientes pues serán válidos para diferentes curvas. La familia de curvas, aquí en donde cada familia de curvas hay una relación de
el diámetro del orificio al diámetro de la tubería, que es lo que me indica entonces cuál de todas esas curvas que están ahí es la que debo emplear. El otro medidor son las toberas, en donde se ha pues estilizado, podríamos decir, el orificio, de modo que las pérdidas se reducen. Pero es lo mismo. Tenemos el tubo Venturi, igual. Tenemos los medidores de desplazamiento positivo, que por efecto de la presión del flujo, y que esto es un sistema sellado, pues el agua pasa de este compartimento al otro, a este de acá, por efecto del giro que se va produciendo y como se van acomodando los émbolos estos, de modo que al girar aquí, pues entonces se llena esta parte, que no está aquí, por la posición. En esta posición, entonces, parte del volumen ha pasado acá, aquí, porque está entrando el flujo. Acá todavía no hay nada. En esta posición, pues ya ahora sí puede salir parte del volumen. Pero lo que está entrando aquí no pasa directamente a la salida, sino que esto continúa dando, girando, dando vueltas. Y eso pues tiene vamos a decir, un eje que está conectado a la parte superior, que es entonces el que me va a estar registrando la cantidad de vueltas que da, que lo transforma entonces en caudal. Estos otros pues son muy similares. Tenemos los medidores de ultrasonido. El flujo produce unas vibraciones, una sonda que puedo captar con el emisor receptor y transformarlo mediante la electrónica en registros o datos legibles. El efecto Doppler también puedo emplearlo. Puedo utilizar los codos para determinar por efecto de la pérdida de energía que se produce. Establecer también una fórmula para determinar el caudal. El tubo Pitot, sumamente sencillo. Un tubo en forma con un ángulo de 90 grados. Le podemos calcular pues la pérdida de energía o el diferencial de presiones que vamos a tener y transformar eso pues en caudal. Ahí tenemos pues un tubo de Pitot con un manómetro diferencial. Estos son los rotámetros, que tal vez lo hemos visto bastante en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Para dosificar pues, las medicinas, la venoclisis, etc. En donde el principio que se emplea aquí es la fuerza producida por el flujo. El flujo en movimiento produce una fuerza. Y esa fuerza, pues, al tener aquí un cilindro con un peso determinado, y aquí tengo pues el peso W, y aquí voy a tener una fuerza. Dependiendo del caudal que yo quiera enviar, pues esto se elevará a un punto determinado, a una altura, en donde entonces tengo la escala de medición aquí que me está indicando pues cuál es el caudal que estoy inyectando al paciente o al sistema, porque no solamente lo puedo utilizar en
en clínicas, en hospitales, también lo puedo utilizar en plantas de tratamiento, cuando los caudales pues son bastante pequeños. Ahí tienen ustedes diferentes dimensiones, magnitudes, calibraciones de estos rotámetros. Diferentes materiales que se pueden emplear pues para el rotámetro, dependiendo del tipo de flujo que vamos a estar manejando. El medidor tipo turbina o el caudalímetro, pues que consiste en una serie de aspas o hélices que van a ser movidas por el flujo en movimiento. Y eso, dependiendo del flujo, pues girará a una velocidad determinada, la cual puedo enviar esa velocidad o esa rotación a un registro para obtener entonces el caudal que está circulando. Pero entonces, entre todos, usted diría que en relación coste y eficiencia, el parche es el más. Para canales se usa el parche. Para sistemas de conducción en tuberías, cualquiera de los otros. Digo, para canales podemos utilizar el parche, podemos utilizar los vertederos, del tipo que sea, pared delgada, pared gruesa, triangular, rectangular, sin contracciones, con contracciones, etc. Habíamos mencionado y visto ya pues características de las rejillas para manejar el material, pretender el material grueso, en donde el material grueso pues lo designamos en función de la abertura que le vamos a dejar a la rejilla, que generalmente es de 2 pulgadas. O sea que todo material mayor de 2 pulgadas va a quedar retenido únicamente en la rejilla. Y cuando hablamos de 2 pulgadas, pues siempre se refiere a la dimensión menor que va a tener el objeto, o la partícula, o el cuerpo. Porque si uno de sus lados es menor de 2 pulgadas, entonces se va a colar por ahí. Así como los pinceles. Tenemos otra serie de partículas finas que son arrastradas por el cauce, por el agua. Esas partículas finas pues son producto del choque entre material sólido, rocas, piedras, las cuales pues se van desintegrando cada vez que chocan entre sí. Y es lo que viene a formar pues la arena, básicamente. Tenemos desarenadores que pueden ser del tipo horizontal, del tipo vertical, y en algunos casos pues tenemos la combinación de vertical o horizontal que produce un sistema helicoidal. Principalmente lo que vamos a ver aquí pues serían los desarenadores de flujo horizontal. Los sedimentadores pues vienen a ser generalmente rectangulares, alargados, y en donde vamos a controlar las velocidades
para efectos de que las partículas se puedan sedimentar, se puedan separarse. Si yo mantengo una velocidad muy alta, pues entonces la partícula no se sedimenta, continúa viajando con el fluido y necesito eliminar esas partículas finas, pesadas. Aquí tienen ustedes una vista de lo que es un desarenador. Generalmente pues lo construimos de concreto. Y son especies de canales. Aquí tengo un canal, acá tengo otro. ¿Y por qué recomiendan siempre 2 unidades mínimo? Exacto. Si yo tengo que darle mantenimiento a esta, y le doy mantenimiento a esta, es decir, que cierro aquí, pues continúo trabajando con el otro. Y después puedo hacer lo inverso. O sea, cada una hay que diseñarla con el caudal máximo. No necesariamente con el caudal máximo. Puede ser, por ejemplo, que yo decida que pueda manejar, vamos a decir, tal vez el 75% con cada uno. De modo que si yo saco este de operación, pues todavía puedo manejar el 75%. Si lo bajo a 50%, pues entonces tal vez bajo mucho la producción de la planta. Y tal vez no es recomendable. Claro está también que cuando voy a hacer limpiezas, operaciones en mi planta, debo programarla de modo que sean los días aquellos en donde hay menor consumo, que puede ser un domingo, por ejemplo, tal vez. Eso hay que investigarlo. ¿Y cómo me doy cuenta de cuál es el día que generalmente se consume menos agua? Porque yo estoy manejando mi planta. La planta va a tener una capacidad, una producción que la voy a mantener más o menos constante a lo largo del día. Pero en donde estoy enviando agua continuamente al sistema de distribución y los tanques se me llenan y no hay consumo en la red, pues entonces ¿a dónde envío el agua que estoy produciendo? En ese momento tengo que bajar la producción de la planta. Esperar que los niveles bajen en los tanques, en la red, y entonces tiendo a aumentar. Y mientras tanto en esa operación, ese manejo de la planta, pues yo estoy haciendo las anotaciones debidas. Tengo mi bitácora. Y con esa bitácora yo la puedo examinar y decir, bueno, mira, aquí se nota que la tendencia es que tal día o tal fecha los consumos son mínimos. Por supuesto, no lo voy a hacer ni en carnavales, ni en Semana Santa, ni en fiestas patrias, ni en Navidad, ¿no? O cuando es el santo de las patronales del pueblo, que es donde llega la gran cantidad de turistas y visitantes. ¿No? En aquellos días en donde, vamos a decir, la población sale huyendo del pueblo y se va por otro lado. En esos momentos, generalmente. Claro está que puede ser que se produzca un incidente, así como oyen ustedes, hay una baja eléctrica en la planta, ya todo el mundo sabe que se formó el desastre. Es una planta del interior. Sí. Sí. Aquí ven ustedes también, por ejemplo, tengo aquí mi entrada, tengo mi sistema de rejilla y posterior acá atrás pues puedo colocar mi desalinador.
puedo colocar también después de mi rejilla mi canaleta parcha y después puedo colocar el desarenador. Lo primero que debo tener siempre es la rejilla para eliminar material. Aquí vemos en planta pues los desarenadores. Acá tengo en sección el desarenador también. Esto que tengo aquí pues es para que el material fino se vaya acumulando. Por eso ven ustedes aquí que esto lo tengo aquí en contrapendiente. La dirección del flujo es esta. Tengo contrapendiente para que el material arenoso que se va sedimentando pues finalmente caiga aquí y lo pueda retirar, ya sea con tuberías o sacarlo con pala, lo que sea. Aquí tendría que tener pues el canal principal y de aquí pues sacar una parte para que venga por este y otra que venga por este otro de acá. Y por supuesto que tendré que tener compuertas instaladas aquí, vamos a decir acá también, de modo que si esta compuerta la bajo, entonces esto queda fuera de servicio y puedo continuar trabajando aquí. Si voy a limpiar esto, pues entonces tengo que cerrar esta compuerta y también esta otra de acá, porque si no entonces el agua se me podría regresar. Estos son los de tipo Vortex, que tienen el mecanismo aquí de giratorio y velocidades para que permitir pues, que las arenas se alimenten y tendremos que extraerlas eventualmente con algún mecanismo. Cuando hablamos de los desarenadores, pues generalmente estamos hablando que vamos a estar removiendo partículas que tienen 0.2 milímetros o menos, que son las arenas finas. En ciertos casos, para comunidades pequeñas, pues sí se puede contar con una sola unidad, pero hay que tener cuidado por el hecho pues, de que si tiene una sola unidad y tengo que darle mantenimiento, pues durante ese tiempo no hay producción de agua. También puede darse el caso, por ejemplo, que bueno, si la calidad de agua es excelente durante ciertas épocas del año, pues yo pudiera hacer un bypass. Bypass, o sea que podríamos tener una condición, por ejemplo, que podríamos tener que el agua, como que dice, pase por fuera sin pasar por el desarenador, pero significa tener también entonces otra estructura adicional. Generalmente vamos a venir con un canal que, bueno, si voy a tener dos unidades, entonces como que dice, los desarenadores pues, pueden tener dimensiones diferentes al canal de entrada. Entonces, si voy de una sección menor a una mayor o viceversa, entonces tengo que hacer una conexión. O sea, va a ser una transición, así como en el Venturi, así como en la canaleta Pacha.
ese ángulo de bifurcación o interconexión entre los dos elementos de diferentes dimensiones, se recomienda que ese ángulo de divergencia, y es que es el mejor que se ha encontrado, pues sea de 12 grados 30 minutos o 12.5 grados. Y la relación largo-ancho, porque esté comprendida entre 10 y 20. La arena fina, que tiene diámetros menores de 0.01 centímetro, o sea 0.1 milímetro, se efectúa con mayor eficiencia cuando el régimen de flujo es laminar, donde el número de Reynolds pues es menor de 1. Y la arena gruesa, donde el número de Reynolds varía entre 1 y 1000. Ya cuando es grava, pues el régimen se efectúa con números de Reynolds mayores de 1000. Porque puedo tener las tres condiciones: fina, gruesa y grava. Todo depende de qué me trae el río. Bueno, ¿qué leyes o qué conceptos son aplicables para el manejo de los sedimentadores y diferentes tipos de partículas para producir la sedimentación? Entonces aquí tenemos el material grava, arena gruesa, arena fina. Límite de las partículas, diámetro, en centímetros. Aquí. Número de Reynolds. Las velocidades críticas, podríamos decir, o velocidades de sedimentación, y el tipo de flujo que se maneja. O sea, cuando ella grava, pues tenemos flujo turbulento, porque son partículas grandes, pesadas, y para poderlas mover tenemos que tener un buen flujo y una buena velocidad. La ley que aplicamos bajo esa condición entonces es la ley de Newton. Y aquí tengo entonces la ecuación que me da la velocidad de sedimentación. Si es arena gruesa, vamos a estar en régimen de transición, es decir, que no es ni laminar ni turbulento, entonces podemos utilizar la ecuación de Allen, esta que está aquí, donde esto pues es densidad de la partícula, densidad del agua, la gravedad, la viscosidad, el diámetro de la partícula que estamos manejando. ¿Y cómo voy a saber el diámetro de la partícula? Bueno, tomo muestras del agua y hago mi análisis granulométrico. Y ahí determino de los diámetros de la partícula. ¿Basado en qué? En el tamiz. Si el flujo es laminar, entonces utilizamos la ley de Stokes. En función del agua y las partículas, pues entonces aquí ya se han calculado las velocidades de sedimentación, o sea que si una partícula tiene este diámetro, el número de Reynolds es 1 y la velocidad de sedimentación pues sería 0.3. Se me olvidó ponerle las dimensiones a la velocidad. Creo que deben estar en centímetros por segundo. Tengo que verificar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Voy a manejar partículas
de 0.25 milímetros de diámetro, se aceptan pues hasta 1.5 milímetros también partículas. Entonces aquí tengo esta clasificación: arena muy gruesa, gruesa, mediana, fina, muy fina, limo, arcilla. Entonces si tengo partículas de 1.5, pues estaría aquí. Si es de 0.25, entonces estaría aquí. O sea, analizo por ejemplo para el diámetro de 1.5. El caudal de diseño, vamos a decir unos 1.75 metros por segundo, corresponde a 40 millones de galones por día. Voy a utilizar para el desalinador pues concreto. Podría utilizar un coeficiente de Manning pues de 0.018, y la pendiente que va a tener el canal pues es 2%. Entonces aquí puedo calcular la velocidad de las partículas, donde tendría que la velocidad de la partícula pues podría estar dada por esta expresión, la constante A por raíz cuadrada del diámetro. Para el caso de la partícula que va a tener 1.5 milímetros de diámetro, entonces tendría que el valor de A, tengo aquí, mayor de 1 milímetro, pues entonces es 36. Significa que 36 por raíz cuadrada de 1.5 me da entonces la velocidad. Voy a asumir, por ejemplo, un ancho de la cámara, del canal, de 1.5. Y con esa condición entonces puedo calcular cuál sería la altura o la profundidad de agua que voy a tener. Tengo el caudal, tengo para Manning, tengo el coeficiente. Lo único que no conozco en la ecuación de Manning pues es la profundidad de agua que me va a dar, o sea H o Y, como quieran llamarlo. La relación de la altura de agua al ancho pues debe estar entre 0.8 y 1. Al tener aquí B 1.5 y calcular H, tendría entonces que H entre B sería 1.8. Entonces no estoy cumpliendo con esta condición. Entonces tengo que volver nuevamente a... tendría que volver nuevamente aquí. Modificar el ancho. Una vez que he modificado el ancho, pues entonces cumplo la condición. Vamos a decir aquí, tengo el punto 93, ok, cumple. Ahora puedo entonces calcular mi velocidad, cuál va a ser la velocidad verdadera. Puedo calcular mi número de Reynolds. Y entonces, para los diferentes diámetros, pues aquí pues tendría las velocidades. Sería... Ok, aquí tengo entonces que esta tabla me da para diámetros de 1 y 2. Y la partícula pues tiene 1.5 de diámetro. Así que mi velocidad estaría entre estos dos valores. Entonces puedo hacer una interpolación. O lo otro, podría irme a la fórmula directamente y ver entonces cuánto sale. Verifico la condición de flujo, si es turbulento, si es laminar. Y basado en esa condición, pues entonces calculo cuál va a ser el largo de la cámara que debo tener. Estoy viendo
calculado, ya sea si es flujo laminar o flujo turbulento, pues la longitud me dará finalmente mis dimensiones. Y hago mi esquema. O sea que finalmente siempre tengo que terminar en esto. Yo le entrego a usted todos estos papeles y entonces ¿qué va a hacer? Esto es lo que yo necesito finalmente. Profe, ahí me colocó el circuito azul y la distancia para la bomba. ¿O a qué se refiere eso? El pozo que va a Sí, este lo estoy viendo aquí. que sería el 2/3 del área. O eso no aplica para eso. No sé si ese circulito se me movió de algún lado. Porque no le veo sentido. No sé, no le veo sentido a ese círculo. Aquí tengo mi rejilla. Aquí tengo mi medidor parcha. Y acá tengo mi desalinador. Pude haber invertido esto de aquí, colocar el medidor de parcha al de último y el desalinador aquí, para efecto de que ya tengo aquí eliminado el material grueso, elimina el material fino y la arcilla, la arena no me interfiere en el parcha. No sé, pero de pronto estaba pensando aquí, no sé si esto lo dejé para efecto de recoger el material que se va acumulando, ¿no? Es la única explicación que le veo ahorita. Aquí para que el flujo continúe, llegue hasta la misma planta y aquí para la extracción del material que se ha sedimentado. Y la conexión para el pozo sería la que está al final. ¿La conexión? Al pozo para ver el nivel para. Bueno, aquí, es que sí, aquí tengo la canaleta de parcha, pero no la he dibujado. No la he dibujado. Aquí tengo una sección donde estoy ubicando las compuertas para separar. Aquí tengo una compuerta, aquí tengo otra. Y aquí pues le hice unos saques aquí a esta especie de columna para que esto encaje, que puedo subir y bajar. Y así. Estas son las compuertas, podríamos decir. Pues. Aquí está. Y esta acá. Tendré que colocarle un acero mínimo, una estructura de concreto. Eso, por supuesto, no se lo voy a pedir a ustedes, pero deben saber por lo menos de que sí deben colocarse.